Ahí está. ¿Ahí está? Sí, Bien. ahí se lo puse. Bárbaro. Bueno, ¿me escuchan bien, no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sigamos. Bueno, es interesante la propuesta del autor porque habla de una formación del Estado, ¿no? Formación de un Estado. Cuando decimos Estado, ¿cómo definimos Estado? Ustedes que saben más que yo en eso. ¿Cuándo es un Estado? Es un concepto anacrónico para esta época, pero podemos hablar de algunos antecedentes para lograr un Estado moderno. No podemos hablar de un Es Estado moderno. cuando una comunidad posee una organización política, un territorio y un gobierno propio que Bien, genera le falta algo. soberanía. Muy bien, Nicolás. Que Muy bien. Lo que tiene que tener un orden jurídico. La es, institucionalización sería. Claro, el orden jurídico, ¿sí? Que tiene que tener un cuerpo de leyes. En este caso, tenemos dos cuerpos de leyes, que es el derecho romano y el derecho germano. Bien. Entonces, ¿qué es lo que buscaron estos estados? Interesante la propuesta que hacen. El problema está acá, chicos, en el análisis, es que no determina precisamente de qué pueblo está armando y de qué hombre el que está llevando adelante este proceso. Este es el gran problema porque lo lleva a la abstracción objetiva, podríamos decir, porque su idea de modelar, colocarlo en un modelo, todos ingresan ahí. Y en realidad hay casos muy diferentes. Bueno, lo que sí se da esta variable. Hay una autoridad que busca la coerción. Esto es muy importante, porque es prácticamente la característica central de los pueblos germánicos. Hay una coerción no solo sobre los guerreros libres, sino también en el proceso productivo que se va a llevar adelante. Toma el caso del reinado visigodo, donde de alguna manera lo que le quiero decir es cómo toma, ¿no? El legado romano con mi impronta como pueblo germánico. No sé si soy claro. En eso se conforma una identidad propia, como una especie de mestizaje, desde el punto de vista de la organización política como Estado germánico, si queremos llamarlo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que tiene mucho que ver el arraigo del Imperio Romano en años anteriores, o en siglos anteriores, mejor dicho. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en Gran Bretaña no tuvo gran influencia el Imperio Romano, fue muy corto. Por lo tanto, no hay un arraigo fuerte en cuanto al Imperio Romano. Por eso el proceso que hacen los anglos y los sajones, luego con la invasión normanda, que trata de modificarlo, es mucho más acelerado que en Europa continental. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Entonces, esta variable... ¿Eso después va a estar relacionado con la Guerra de los 100 años? Exactamente, con Francia. Esa, está. Y hay una afirmación... Eso es en el 1000 más o menos. Exactamente. Y hay una afirmación muy interesante de Juana de Arco, que es una ídola, que justamente Juana de Arco, digamos, en la guerra contra Inglaterra, dice, porque la guerra, los ingleses le dicen, ustedes dicen que no todos somos hijos de Dios, ¿acaso? ¿Sí? Entonces Juana de Arco le responde, todos somos hijos de Dios, pero los ingleses en Inglaterra y nosotros en Francia, ¿no? Digo, es muy interesante la afirmación de Juana de Arco. Bien. El reinado de Borgoña, hay una serie de, digamos, lo que es un proceso donde luego va a terminar lo que es una zona de mucha influencia, donde van a surgir los primeros mercaderes, ¿sí? Esa zona y la de Brujas
que luego van a conformar los burgos y de ahí van a nacer los burgueses. En cuanto a los vándalos del norte de África tuvieron una presencia muy belicosa, sobre todo contra el cristianismo, católico y ortodoxo, a tal punto que mataron muchos sacerdotes, quemaron iglesias, y eso provocó, de alguna manera, una presencia muy fuerte del arrianismo. Y sobre todo, ¿qué característica tenía el arrianismo como parte del cristianismo? Era muy simple y muy sencillo comprenderlo. Ellos lograron que la gente lo entendiera, cosa que no pasaba. Acuérdense que Agustín era africano, estamos, San Agustín. Entonces, esto también es muy importante. Bueno, ¿qué problema tenían los estados germánicos estos, o la formación de los estados germánicos en vía de formación? El gran problema es, como siempre en toda la Edad Media, son los problemas sucesorios. El problema sucesorio, que también pasó con el Imperio Romano, complicó conservar la burocracia administrativa, que sean a largo plazo, entonces esto llevó a que todo sea a corto plazo. Los que tuvieron a largo plazo, como el caso de los francos, con dos familias muy importantes como los merovingios y los carolingios, determinaron un poder importante en Europa Central. ¿Alguna pregunta? No, yo quería agregar que cuando había leído el texto, después de lo que hizo Teodosio, que fue hacer ese bloque, sus hijos terminan de vuelta separando Roma en dos, en Oriente y en Sí. Occidente. Y después esto continúa hasta el final. Y la verdad que es tremendo. ¿Qué cree que le diga? Todo el trabajo, todo el esfuerzo, ¿no? Porque veo que está hay que, apasionado con la Edad Media usted, Nicolás. Le apasiona la Edad Media, ¿no? me encanta, Edad Media me encanta. Claro, lo veo medievalista usted, ¿eh? Impresionante. ¿Eh? Bueno, Me gusta tenemos mucho. un germano, compañero acá, ¿eh? Un franco me parece que es. ¿No? Bueno. Un anglo es. Clodoveo. Clodoveo, la conversión de Clodoveo fue impresionante. Ese proceso increíble. Bueno, vamos, según el autor, hay una ideología. ¿Quién es el que le da, quién aporta la ideología en estos pueblos? Para el autor es la religión pagana. La religión pagana que tenían los germanos es, digamos, el lugar, su templo eran los bosques. ¿Sí? Había algunos árboles, la corteza de los árboles eran como especie de reliquias, que luego el cristianismo lo toma y lo lleva a este plano, ¿no? Es muy interesante. Quiere decir que el primer proceso de los germanos traían algunos el arrianismo y otros se convirtieron al arrianismo. Acuérdense que el arrianismo era el cristianismo, ¿no? Solamente con esa discusión teológica. Esto también no permitió, de alguna manera, la unidad territorial, ¿no? Esto también tengámoslo en cuenta. A tal punto que habría que aplicar los modelos jurídicos mencionados. Teodorico, rey ostrogodo, se destacó. Después de Teodorico murieron los ostrogodos porque no pudieron restablecer, ¿no? su presencia. Quería justamente lograr apoderarse de Roma, a tal punto que logró un condominio, dice el autor, administrativo muy interesante, muy propio de los ostrogodos. Patrocinó el arte, llevó adelante la filosofía, llevó relaciones interesantes en cuanto a otros pueblos germánicos hasta con mismo Roma, ¿no?
Y esto, lo de Teodorico, a pesar de que tuvo este proceso, luego los lombardos van a realizar una serie de mestizaje con los ostrogodos antes de ser, por supuesto, que van a ser absorbidos, como le dije, con los francos, ¿no? Los lombardos, fíjense que respetaron muchísimo a Roma, ¿no? A tal punto que llegaron como una especie de continuidad en el arte, en la filosofía y en el derecho romano. Esto es interesante también. Fíjense las diferencias que hay entre grupo y grupo. ¿Cuál es la conclusión de esta primera oleada del autor? La primera conclusión es que los germanos modificaron las estructuras. Fíjense, él habla que modificaron la estructura social, económica y cultural. No habla de lo político. Habla que fue muy limitado, más que una fisión, que una fusión. O sea que para él, digo, hay una convivencia acorde al contexto. Sobre Yo creo todo que en cierto punto fue por su política expansiva. Creo que ni exactamente. Teodorico no pudo detenerlos. No, no. Creo que los ostrogodos no pudieron, y ni Y siquiera eso que pudieron los los ostrogodos, alamanes. claro, además, Nicolás, los ostrogodos eran un pueblo belicoso y numeroso muy importante. ¿Cómo, Es que de sí, alguna manera, cómo fueron absorbidos por los francos? Es impresionante, ¿no? La familia de los merovingios y los carolingios es un proceso muy importante para trabajarlo. Fíjense la riqueza que estamos hablando de estos procesos y muchas veces no se hablan. ¿Ustedes lo vieron en la escuela secundaria esto? no. No. Lamentablemente, ¿ven cómo es la cuestión? Bien. Profesor, una Luego pregunta. aparece... ¿Cómo? Una pregunta. Esto también lo Sí. que pasa con la primera invasión es, que se le facilita tanto también a los germanos. Es porque ya desde antes vienen, o sea, los romanos vienen introduciendo a germanos en sus filas, o sea que es como si los germanos que estuvieron antes en el imperio ya le estaban abriendo una puerta trasera, vendría a ser, a lo que vino después. Sí, pero no es tampoco tan sencillo, Roberto. ¿Por qué? Porque dentro digamos, del imperio hay una convivencia dual, pero de a poquito los pueblos que están conviviendo con el imperio, con los nuevos que van a llegar, hay un sistema que se está como construyendo, ¿no? Entonces, todo es transitorio, ¿no? No hay nada que podamos decir que tiene cierta durabilidad, excepto la propuesta que van a llevar ante los francos, es lo único que podemos decir, y luego con ingreso de la expansión musulmana, ¿no? Es lo único que podemos decir. Por ejemplo, fíjense una cosita, cuando vayan al texto, creo que en la página 118, ¿no? Cuando dice que los pueblos de Occidente Mediterráneo, habla que la esclavitud rural continuó siendo importante. Habla de esclavitud rural. Vamos a ver que esta esclavitud rural, sobre todo por las bagaudas son las rebeliones de los campesinos, ¿no? Y la presión que van a tener, ¿no? Y sobre todo algo tan determinante que la Iglesia Católica va a transformar la esclavitud en servidumbre, en una especie de servicio. ¿Estamos hasta acá? Y hay ustedes lo van a ver en la página 118, donde dice, el resto de los pueblos occidentales mediterráneos, la esclavitud rural continuó siendo importante como un fenómeno económico. ¿Sí? Y fíjense, dice, la Hispanía visigoda parece, lo dice en potencial, o sea que no afirma el autor. Este también es una falencia del autor de utilizar los verbos en potencial.
¿Se entiende esto? Donde hubo un reclutamiento forzoso del ejército permanente. Bueno, eso es lo que en el análisis tenemos que tener en cuenta esto cuando tomamos un autor, ¿no? Porque no afirma ni confirma a través de fuentes esta interpretación. Bien, entonces, para el autor como conclusión, los estados germánicos no fueron duraderos. Esta es la primera conclusión que hace el autor, ¿no? Sino que las ciudades iban decayendo, se iban ruralizando. Este paisaje, esta representación es muy lindo, ¿no? Con la llegada de los celtas, por ejemplo, empezaron estas villas romanas que eran tan hermosas en el paisaje, empezaron a ruralizarse. ¿Qué significa? Colocaban las ovejas adentro de los patios, adentro de las casas, empezaron a plantar viñedos, o sea que le dieron un aspecto más rural. Y a eso también al autor lo molesta bastante, ¿no? Porque atenta contra la civilización. Entonces, digo, es muy interesante lo que dice también el autor, ¿no? La lengua latina no fue germanizada. Esto es importante porque los germanos se van a sentir atraídos por el latín, por el cristianismo, por las aguas termales y el pan y el vino, que son elementos que parece que nadie les puede decir que no. Bien. ¿Alguna preguntita? ¿Y después qué vendría? Carlomagno. Después viene la segunda oleada. Ah, La segunda oleada, estamos, fíjate, haciendo preciso en cada uno. Está bien. ¿Sí? En la segunda oleada, como característica central, es mucho más profunda, es a largo plazo, hay un recorrido intensivo, hay una formación de un Estado ya con un orden jurídico ya más establecido y acorde a una fusión de elementos más que una convivencia dual entre dos como visiones diferentes como es el romano y el germano. Para el autor en esta segunda oleada tiene dos fases. Primero la conquista de Francia, o sea, de los francos en Italia, en la Galia. Ese es un elemento fundamental porque modifica el mapa. La otra es la ocupación anglosajona en Inglaterra, anglos y sajones. Esta es la segunda oleada, Nicolás. ¿Estamos? Sí, creo que a los visigodos le queda nada más Septimania, creo que le queda de Galia, porque se la apropian todos los francos. Sí, pero los galios queda como una porción muy chiquita. Sí. Y un siglo después, el descenso de los lombardos en Italia, y es un poco lo que yo le adelanté a ustedes, ¿no? Ese dualismo, esa continuidad que hicieron los lombardos en Roma. Podemos decir que el carácter migratorio de esta segunda oleada, diferente al anterior, es su magnitud. Es una característica fundamental, chicos. Esto hay que colocarlo en la red conceptual, según el autor, ¿no? La segunda oleada, la extensión fue modesta. La primera fue terrible el recorrido que tuvieron que hacer estos pueblos. ¿Se entiende? Por eso, las identidades que no están todavía resueltas desde el punto de vista de lo dinámico que es la cultura. Los francos que estaban en Bélgica entraron a Galia del Norte, los anglos y los sajones de la costa de Alemania pasaron a las Islas Británicas, ya por el Mar del Norte, y los lombardos que estaban en Austria bajan a Italia. Fíjense este proceso, chicos, el movimiento que produce cada uno de estos pueblos. ¿Sí? Y hay algo que dice el autor que
en el poderío romano no fue muy fuerte en las Islas Británicas. Esto es un dato muy importante, porque luego también ingresan los celtas, que tuvieron cierto momento también en las Islas Británicas. Con respecto a esta segunda oleada, podemos decir también que provocó cambios lingüísticos, incorporaron algunos el latín, el otro dieron otros aportes. Inglaterra, o mejor dicho, las Islas Británicas fueron totalmente germanizadas con estos aportes muy fuertes de los anglos y los sajones y celtas, como le venía marcando. Y podemos decir que el dualismo que comenzó en el siglo III terminó en el siglo V y VI, ya con una fusión de elementos de cada uno de los aportes de estos pueblos germánicos con el Imperio Romano. Es lo que el autor va a llamar el proceso de síntesis. ¿Por qué, chicos? Porque ahora la gran población se va a ir a toda la Edad Media. La mayor población no va a estar en las ciudades, va a estar en el campo. Esto es muy importante, porque el proceso de la modernidad con el surgimiento de la revolución industrial y de la industria, toda la gente del campo se va a concentrar en las ciudades, va a ser un proceso diferente. ¿Estamos hasta acá? En esta segunda oleada, los sistemas agrarios van a conformar de una manera diferente. ¿Por qué, chicos? Porque va a haber unos nuevos latifundios locales. Muy relacionado a tal punto que, por ejemplo, esta aristocracia militar de cada uno de los pueblos desplaza a la aristocracia senatorial romana, a tal punto que muchos romanos los llevaron hasta la esclavitud, los germanos. Según cada pueblo, el que no obedecía lo llevaban casi a la esclavitud, a esa condición. Era un proceso coercitivo muy fuerte. Entonces, podemos decir que esta segunda oleada demográficamente va a ser mayor que la primera, con un recorrido menor. Podríamos decir que es un ritmo mucho más lento y constante. Y donde el autor solamente menciona la Galia como modelo. Este es un error también en el análisis, porque hay que decirlo, la Galia pasó tal cosa, pero en otros contextos ocurrió otra. Por ejemplo, un fenómeno que se puede atribuir en la Galia es que hubo dos procesos convergentes. El derrumbe del Imperio Romano y la colonización de la villa. ¿Por quiénes? Por los francos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ya finalizamos con... En Inglaterra, las invasiones anglosajonas coexistieron de una manera importante a tal punto que mantuvieron estos campesinados libres mantuvieron, o sea, eran una especie de comunidades libres, pero de a poquito iban a hacer un proceso de coacción política y económica, ¿sí? No solo en lo militar, sino también en el trabajo agrícola. Y entonces, como conclusión de esta segunda oleada, podemos decir que con esta segunda etapa termina la dualidad casi en todo el periodo del siglo VI en adelante.
La desigualdad entre el derecho romano y el derecho germano, por supuesto, cada vez es más fuerte el derecho germano. El latín no pierde, digamos, la importancia. ¿Por qué, chicos? Porque el cristianismo va avanzando y va latinizando a toda la cultura germana también. Desaparece esta forma de cobrar impuestos por parte del reinado. Los reinos francos, por ejemplo, suspende la nona que venía presionando. En Inglaterra pasa lo mismo. En España visigoda, también el siglo VII llega a su fin este sistema tributario. Y en Toledo, por ejemplo, abolieron el legado romano. El sistema godo va a ser modificado de otra manera. Sí. ¿Alguna pregunta, Nicolás? Sí, la segunda invasión, ¿cuándo inicia? ¿En qué año aproximadamente? Siglo IV, V, todo el proceso Perfecto. ese. Según este autor, Nicolás, según Anderson. Claro, claro, claro. Pues, nos estamos posicionando sobre el autor. Exactamente. O sea, profesor, que en este punto hay un cambio político ya de estructuras en la segunda invasión. Ahora viene en la segunda oleada, más segunda invasión, digamos segunda oleada, porque la invasión fue constante, supuestamente de este autor, ¿no? Segunda oleada. Hay algo fundamental en la segunda oleada, chicos, que es determinante, que es justamente la conversión de los grandes reyes germánicos, como en el caso de Clodoveo en el siglo V, por parte de los francos. El bautismo de Clodoveo es tremendo, porque a partir de ahí los francos empiezan a generar, en la conversión con el cristianismo, a generar un proceso tremendo de unidad y de unificación con otros pueblos. Profe, ¿menciona muy... el casamiento también con Clotilde? El casamiento, es muy Ahí claro está. el casamiento. Es también. Ahí es cuando. Creo que quedan como los únicos germanos no arrianos. Exactamente. Y viene todo un proceso nuevo, ¿no? Con el triunfo Sí. de Carlomagno termina el proceso justamente de este Ahí romano. cuando comienza la dinastía merovingia. Sí, exactamente. Comienza la dinastía merovingia. Qué bien. Bueno, después la victoria de los alamanes, cuando Clodoveo gana a los alamanes, los derrotas, los incorpora al reinado franco, él se convierte y es bautizado. Lo mismo pasa con Recaredo en España, con los visigodos. Hay toda una transformación. Estamos hablando en el 587 ya, fíjense, ¿no? Los lombardos también aceptan el catolicismo en el 653. Y hay una gran relación y oposición a la vez con el obispo de Roma también. Acá hay todo un tema. Con esto, ¿qué queremos decir? Que comienza un nuevo proceso a través de este tipo de conversiones y vamos a ver que Basileo, que era un obispo, estratégicamente, esto es una estrategia descomunal, porque empieza a bautizar a los francos y al mismo tiempo a nombrar obispos dentro de la misma comunidad. Y esto va a llevar adelante un proceso de cristiandad muy interesante, sobre todo con el Papa ¿cómo es que ya me voy a acordar? Gregorio el Magno, ¿sí? Con Gregorio la unidad de la cristiandad es muy... Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Para cerrar, podemos decir entonces que la tradición clásica va decayendo. Esto también es un punto que el autor le molesta,
por eso va a revalorizar luego el renacimiento de lo clásico, donde se va grabando para el autor estos estados que van atomizando territorialmente y políticamente, y con la entrada de la expansión islámica en el siglo VII, empezó a bloquearse, esto es así, a bloquearse el Mediterráneo, por lo tanto, después va la discusión, va a ser si la caída del Imperio Romano fue por estas causas que venimos viendo o fue justamente por la expansión islámica que redujo y contrajo el comercio en el Mediterráneo. Y hay algo que es interesante con el autor, digo, por la lógica, ¿no? Que llama la atención y genera interrogantes. Por ejemplo, dice que las mejores climáticas que se llevaron en el siglo VII, perdón, llevó a un aumento demográfico. Por lo tanto, esto benefició, fíjense la lógica, ¿no?, de la economía rural. Esto se llama determinismo geográfico, ¿no? No es que el hombre ha generado cultura frente a distintas formas climáticas, sino que es todo lo contrario, ¿no? Fíjense de dónde mira el autor, ¿no? Porque dice, según las mejoras climáticas, esto generó un aumento de la demografía, por lo tanto hubo una economía rural importante. ¿Qué significa? Esto es todo al revés, chicos. El nuevo escenario germánico generó mayor, el reparto de tierras, llevó una economía mucho más equilibrada, ¿sí? Y que la gente pudiera comer, ¿no? Si la gente pudo comer, quiere decir que hubo aumento demográfico, ¿no? Es todo al revés, ¿no? La inclemencia del tiempo y de los factores climáticos no se puede creer que logren de alguna manera delimitar o contener el proceso de estos pueblos. Listo. Para la próxima clase comenzamos directamente hacia la síntesis. Ustedes lean, por favor, el proceso de síntesis para que podamos cerrar este texto. Preguntas. ¿Vieron esto? ¿Entendieron lo que les dije al final, no? Todo al revés hace el autor, ¿no? Eso se llama determinismo geográfico. Como yo les dije, Tarzán no tiene pantalones ni se cubrió porque estaba determinado por los animales y por la selva. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces digo, es al revés, es como que lo geográfico determina la cultura y nada que ver, la cultura y la naturaleza, acuérdense, esto tiene una relación, si no, no es cultura. No podemos hablar de procesos culturales. Bien, ¿alguna pregunta? Martín, Nicolás, Florencia, Celeste, Luna. No, profe. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro, Cristian? Una vez que lea, Pero con el texto anterior, pero no es una pregunta tonta. Hubo una batalla en la que Teodosio como que tuvo la gracia de Dios, tipo como que se formó un huracán en una batalla. ¿Cómo es eso? Claro, él tuvo una